Pues bueno, bienvenidos a este Foro de los Pueblos Indígenas 2020 en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, a esta mesa este conversatorio que hemos denominado tentativamente Lengua, Identidad y Migración, que son, bueno, pues algunos de los temas que cruzan la diversidad de trabajos que se presentan en este festival y a cargo pues de los realizadores que aquí nos acompañan. La verdad me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con ellos porque desde luego que sus trabajos detonan muchísimas reflexiones y muchísimas preguntas y sobre todo creo que pueden generar una conversación muy interesante que pienso yo que es cada vez más importante tener en el mundo de hoy y en el México contemporáneo, porque es una conversación que tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la lengua y tiene que ver con aquello que nos genera pertenencia también, ¿no? Hay una lingüista mije que seguramente ya ustedes conocen, que se llama Yasnaya Aguilar, que tiene un blog que sigo que es muy interesante. Ella pues hace muchas reflexiones y además de una manera muy, muy potente y muy, muy vinculada hoy por hoy a las redes sociales y hace muchas reflexiones sobre temas justamente que tienen que ver con la identidad, ¿no? Y la identidad de las comunidades indígenas y sus propias reflexiones sobre su identidad, digamos, mije, ¿no? Ella en un momento dado dice, cada vez que hablas una de las lenguas indígenas del país, creas un acto de resistencia, ¿no? ¿A qué resistimos? Dice ella, a la castellanización obligatoria, a los esfuerzos por extinguir nuestras lenguas realizados a lo largo de la historia de México como país. Y propone un dato muy interesante. Al comienzo de la vida independiente de este país, el 65% de la población mexicana hablaba una lengua indígena. Hoy en día solamente un 6.5% de la población lo hace. Y entonces reitera, cada vez que establecemos un acto de habla de alguna de las lenguas indígenas, decimos con cada oración que resistimos. Hoy se tienen, digamos, derechos culturales, derechos lingüísticos. Me parece que puede ser una idea con la cual empezar a conversar de los trabajos que ustedes presentan en este festival, con una enorme diversidad y sin embargo con este hilo conductor que es la lengua, digamos, la lengua de los pueblos y de las comunidades con las que ustedes están trabajando. Me gustaría comenzar con la experiencia de Litai Ortega, que nos acompaña desde algún lugar, me parece que de la Sierra Mazateca, y vamos a escuchar, digamos, sus reflexiones al respecto. Litai está presentando en este festival un cortometraje que se llama Chicón Lindo y los Cazadores. Y es una historia, un cuento contado por niños, a partir, me parece, de unos talleres que ella conduce. Litai, ¿por qué no nos platicas? Bienvenida a este foro. Cuéntanos un poco de esta experiencia y sobre todo de tus reflexiones. ¿Tú nos Sí, escuchas? mira, pues para hacer una breve presentación de este trabajo, bueno, yo no soy mazateca, yo soy de la Ciudad de México, pero tiene ya 5 años que estoy trabajando aquí en la región mazateca. Precisamente estoy en San José Tenango, que es un municipio muy extenso que está al norte de Oaxaca. Y bueno, desde el inicio pues mi propuesta ha sido hacer un trabajo como con un fundamento etnográfico, pero que se trate como de involucrar lo más posible pues a las personas, ¿no? De la comunidad, que no sea como algo externo que viene como a extraer o a imponer una visión, sino que se trate pues, de construir todos con distintas perspectivas. Entonces, varios de los proyectos que hemos hecho han sido pues con esta misma visión. Y en el caso de este cortometraje,
pues fue un trabajo primero con la gente anciana, escuchando sus relatos. El relato que escuchamos es de Cándido Pineda, pues un hombre como de unos 60 años, de Cerro Central. Entonces, primero hicimos como este trabajo de ir con las personas mayores, sobre todo, y a escuchar sus relatos junto con los niños. Y después seleccionamos un relato en especial, que fue bueno, porque recaudamos varios, y hicimos con los niños este trabajo como de escenificar la historia, pero no solamente fue como escenificar, sino fue también reflexionar sobre la historia y sobre el entorno, y los niños tuvieron que involucrarse pues desde buscar las locaciones donde va a ocurrir la historia, crear los personajes, pensar en los vestuarios. Y bueno, fue un proceso que sí nos tomó un rato, rodaje más o menos como 2 meses. Y la edición pues fue un poco más larga porque todo esto lo hicimos, digamos, autofinanciado, ¿no? Entre yo y mi compañero, bueno, mi compañero de trabajo con el que hice el taller, nos apoyaron maestros, campesinos, muchas amas de casa, o sea, hubo como pues sí, un trabajo conjunto, y fue así como hicimos este pequeño corto. Es el segundo que hacemos, ya habíamos hecho otro, pero más sencillo, y este fue un poco más como tratar de ir más allá, y bueno, no sé ¿Y si puedes contarnos un poquito, contarle al público de qué va, digamos, cuál es como la importancia que para ti o para el equipo o para los propios niños que lo actúan, reviste, que sea en su propio idioma? Pues mira, la idea fue eso, como de todos los relatos que escuchamos, escoger uno que movilizara como temas importantes, ¿no? Que sentimos que son importantes para la comunidad donde estamos hablando, que es San José Tenango. En el corto no solamente hablamos de esa comunidad, sino pues de muchas, ¿no? Que están como Ujú. conectadas. Y el corto pues es la historia de dos cazadores que se van al monte de cacería, pero uno de ellos desaparece. Y bueno, lo primero que se piensa, ¿no? Que se malpiensa es que uno de ellos mató al otro, que lo desapareció. Sin embargo, lo que realmente sucedió es que el dueño del monte, pues se lo llevó, pues para de alguna forma darle una lección, ¿no? Porque pues digamos que estaba cazando, pues digamos sin pedir permiso, como de forma, ¿cómo decir? Sin respeto, y entonces pues digamos que lo atrapa, pero dentro de la práctica mazateca se usa mucho desvelarse con honguitos. Bueno, se conoce mucho de esto a través de María Sabina, ¿no? Pero pues en verdad es una práctica pues que, bueno, tomaría mucho tiempo hablar de eso, es muy extensa, pero generalmente se recurre a los honguitos cuando hay algún problema o enfermedad. En este caso, pues un problema que es que este cazador desapareció y no saben dónde está. Entonces, en la velada se dan cuenta que lo tiene el Chiconindo, el dueño del monte, o en este caso, con los niños decidimos que fuera una mujer, porque también el dueño del monte, pues, es como el tema del género es como más fluido, entonces elegimos una niña que representara a la dueña del monte, y la dueña del monte lo que hace es que pues pone a este cazador a curar a todos los animales que ha herido, que ha lastimado, para que también él aprenda como ese respeto, ¿no? Y, y esta historia pues les gustó mucho a los niños porque pues primero involucra como esta relación con los animales, que aquí es algo como muy, muy próximo porque el monte está al lado de tu casa, entonces como que pues los niños ven animales muy seguido de todo tipo, entonces hay como esta cercanía con los animales, y fue una historia pues que les despertó como ese interés, ¿no? De pensar cómo se tiene que, o sea, encontrar un equilibrio, porque ciertamente ellos comen, ¿no? Carne de monte, Ujú. pero como este equilibrio entre respetar el monte, pero también saber en qué momento sí puedes ir a cazar, porque pues creo que
sí, como la relación con la casa no es como se vería en otras partes donde, o simplemente se rechaza por completo, se dice, se prohíbe, o por el contrario se hace de forma extensiva, sino que aquí es como buscar este equilibrio, ¿no? Entonces, eso sería. Y tú, digamos, ¿cómo percibes como esta relación, digamos, con los niños? El teatro, la posibilidad de grabarse, de contar sus historias, de meterse en esta tradición. ¿Es un vehículo también de aprendizaje? ¿Cómo lo planteas tú? Pues sí, definitivamente fue una experiencia de aprendizaje pues para todos, porque como bien decía, aparte de los niños, pues se involucraron pues muchas personas, las mamás estuvieron en los rodajes, los papás, o sea, ocupamos realmente muchísima ayuda, entonces fue como, primero un intercambio entre generaciones, ¿no? Que fue como digamos, el inicio de este proyecto, entre gente mayor, entre niños, entre adultos, un intercambio entre pues maestros, campesinos, eh, y después también a nivel pues ya más cinematográfico, pues un aprendizaje pues cinematográfico, hicieron un storyboard, ¿no? Un guión técnico y estos aspectos que también pues les dan herramientas para contar historias, ¿no? Que era un poco como que pues lo que podíamos ofrecer, digamos, mi compañero de trabajo y yo, nosotros como que ofrecimos, digamos, esa parte más y técnica, y también ofrecimos como este espacio para que, o más que ofrecimos, digamos, empujamos a que se diera este espacio de intercambio, pero el aprendizaje en verdad viene de como, pues, de muchas partes y se teje de muchas formas. Y respecto a la lengua, precisamente fue interesante porque no todos los niños hablan realmente mazateco, o sea, todos lo entienden, más ahora muchos como que ya no lo quieren hablar, ¿no? Entonces, pues fue interesante como para algunos niños fue desafiante, y aunque no hay diálogos, eh, o sea, de ellos como tal, eh, ellos tenían que entender muy bien la historia, ¿no? Obviamente, antes pues de pasar a todo lo demás. Entonces, pues fue interesante, y digamos que nuestro próximo objetivo es rodar un corto donde sí haya diálogos con niños, ¿no? Pero digamos que para este en especial fue más como, pues estamos como experimentando también, ¿no? La forma pues de tejer estas redes de aprendizaje, pues, intercomunitarias, ¿no? Por supuesto, y además la utilización de herramientas como el video, el cine, ¿no? Que también conforman un otro lenguaje, pues, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que ahí hay un proceso de aprendizaje y de enriquecimiento muy interesante. Muchas gracias, Lita. Y quisiera pasarle un poco la palabra a Elke Franke, que nos acompaña. Ella está en Chiapas y también lleva muchísimos años trabajando con niños, con jóvenes, en proyectos justamente de incidencia en las comunidades, ¿no? De transformación de las comunidades a través del trabajo con los niños. Bienvenida, Elke. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu trabajo y, por supuesto, de Kush Lejal, la película que estás presentando aquí en el Festival de Morelia? No te escuchamos. Corriendo. Muchas gracias, Marina. Gracias por invitarme a este foro. Yo no soy hablante de lengua originaria, ni siquiera mexicana, entonces toda mi aportación a este foro va a ser desde la experiencia de Kush Lejal, sí, específica. Voy a tratar de enfocar el tema de la identidad. Kush Lejal es un mediometraje, bueno, casi largometraje para Morelia, por eso todavía entró a la sección de largometrajes, que visibiliza y tematiza los altos índices de suicidio entre las y los jóvenes de las comunidades de los Altos de Chiapas. Y es la historia de un grupo de jóvenes que para empezar, a través de sus testimonios, visibiliza esa temática por primera vez, que había sido, que muchas veces está silenciada o no visibilizada o no conocida. Y por el otro lado,
pero también emprende una iniciativa para, digamos, despertar a la vida. Y muchas de las acciones que se emprendieron en el pueblo para empezar a hablar de la temática, para empezar a unirse, para fortalecerse mutuamente, fueron a través de actividades artísticas y específicamente a través del hip hop en lengua originaria. Entonces, Kuxlejal fue un viaje de descubrimiento, a pesar de haber hecho mucha investigación antes, sí fue un viaje de descubrimiento junto a ellas y ellos, este grupo de amigas y amigos que somos ahora, para ver cuáles son los componentes o qué es lo importante para sentirse bien, qué es lo importante para sentirse con vida, qué es lo importante para poder enfrentar situaciones difíciles en la vida con resiliencia. Entonces empezamos a aprender y conocer que la lengua originaria es de suma importancia para construir una identidad fuerte y más que nada durante la edad de la adolescencia, cuando estamos en la búsqueda de nuestra identidad, de nuestro sentido de vida, de nuestro lugar en este mundo ya globalizado, la lengua juega un papel fundamental. Entonces nosotros decidimos conscientemente en la película, en nuestra película, tematizar eso y mostrar eso, o sea, mostrar esa la importancia de la lengua para la identidad y el bienestar y bien sentir. El Ekushlijal se dice aquí de las chicas y de los chicos. Entonces yo podría decir desde mi experiencia con Kushlijal que sí es un acto de resistencia hablar la lengua originaria, pero también es necesario para la salud mental, para el bienestar, para el buen vivir de todas y todos nosotros, porque en mi trabajo diario en las comunidades para otras producciones audiovisuales con niñas y niños, por ejemplo, me encuentro siempre con el hecho que se les niega el derecho a la lengua. Por ejemplo, en las escuelas, es muy común en todas las escuelas del país todavía que se les pide a las niñas y a los niños de no hablar su lengua en la escuela o se les prohíbe directamente. Lo encontramos en la península de Yucatán y lo vamos a encontrar en todas las comunidades indígenas del país. Hay también ejemplos muy positivos, pero también está esa situación. Entonces, si tú entras al kinder, a la primaria, y aprendes desde el primer día que tu lengua no es valorada, la que tú más te ingeriste con la leche materna, con la que te expresan cariño, con la que te comunicas en tu familia, y de repente entras a este sistema educativo y sientes, escuchas y adquieres ese pensamiento que tu lengua no vale, o que si la hablas, por lo menos no vas a avanzar en la vida o vas a ser alguien en la vida, pues eso hace gran daño a la propia identidad y a nuestra autoestima y a nuestro buen sentir. Entonces, apuntando mucho a la importancia de las lenguas. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como productores audiovisuales en ese sentido? Todos los que trabajamos en medios en este país deberíamos tener esa conciencia de abrir espacios de participación donde podamos escuchar y ver niñas, niños, adolescentes, todas las personas practicando y hablando su lengua originaria. Y quienes han trabajado con ese tema se han enfrentado a muchas barreras. Una de las barreras es técnica, porque dicen, bueno, yo puedo poner una producción en tzotzil, o puedo producir en tzotzil porque hablo tzotzil, ¿no? Pero ¿cómo le hago cuando voy a otra comunidad donde hablan chol, purépecha, mame, y no entiendo, ¿no? Entonces, también invito mucho a toda la gente que nos está escuchando a encontrar soluciones técnicas a ello. O sea, en mi caso, he producido cápsulas en tal vez 20, 30 diferentes lenguas originarias, buscando la forma de trabajar con personas, traductores simultáneos, maestros, activistas, trabajadores comunitarios, que me ayudan a grabar, pues digamos, la voz, la traducción simultánea en un canal de audio y yo grabar la voz del protagonista o de la protagonista en otro canal de audio. Entonces, no solamente invito a la promoción y defensa de las lenguas originarias, sino también invito a todas y todos los que nos están escuchando de proveer y buscar soluciones técnicas para que eso suceda. Y como segundo, una vez que encontramos las formas de producir, defender y que sea subtitulado, que se escuche y que se sienta la lengua. Ahorita tuve la experiencia en un festival de cine documental
que me pedían que ya que la producción era dirigida a niñas y niños, que se doblara. Era una producción en tzotzil sobre un niño violinista tzotzil y se me pidió que se fuera doblado y yo explicaba que sí, probablemente habrá algunas niñas y niños en el público que no pudieran leer de manera tan rápida los subtítulos para seguir la historia, pero valoramos mucho más que escuchan y sientan la lengua y la identidad del protagonista a que tal vez entiendan la historia completa. Entonces, también tener ese tipo de discusiones y proveer espacios. Obviamente, otro tema que siempre traigo a las mesas es a las y los productores indígenas y miembros de los pueblos originarios. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Dejar sillas vacías para que ellas y ellos lo puedan ocupar, como yo lo estoy haciendo. Esa silla podría estar ocupada por otro o otra. Entonces también hacernos a un lado para que otras y otros puedan ocupar estos espacios. Trabajo mucho para la televisión pública cultural de México y siempre mi pregunta es, ¿cuántas plazas en los medios están ocupados por miembros de los pueblos originarios? En un estado como Chiapas, que tenemos casi el 20% de la población indígena, el sistema chiapaneco de radio y televisión, no existe ni una plaza pagada. Desde mi conocimiento puede que haya cambiado a una persona indígena. Entonces, tenemos que dejar libres estas sillas para que sean ocupadas para las y los compañeros indígenas y que puedan expresarse en su lengua, con su identidad y con las producciones que ellos vean convenientes y pertinentes para sus comunidades. Esa sería mi participación. Gracias. Bueno, muchos temas sobre la mesa los que nos propone Elke para la reflexión. Sin duda, tu experiencia y tus años de trabajo te permiten llegar a esas conclusiones y creo que es muy, muy importante lo que dices. A mí me parece, y bueno, es algo de lo que me gustaría que habláramos aquí, que la lengua, desde luego, no es nada más una cosa fonética, pues, sino que refleja todo un sistema de pensamiento y eso es lo que es muy importante, de que esas lenguas estén en los medios y de que esas lenguas estén, digamos, expresando la diversidad pues de los diferentes pueblos, ¿no? Digamos, la pluralidad, la diversidad, tratar de comprender también esos otros sistemas de valores y de referencias y de pensamientos. Por eso a mí me parece que el papel que juegan estos agentes sociales, culturales, como los maestros bilingües, que es otro de los temas que abordan muchas de estas películas, es fundamental, ¿no? La gente que puede efectivamente ser ese puente, ese vehículo entre una lengua y otra, entre una comunidad y otra, entre un sistema de referencias y quizás otro, ¿no? No necesariamente buscando que todo quede claro, como bien lo dices respecto al subtitulaje, pero por lo menos que se abra el pensamiento hacia la necesidad de la pluralidad y de la diversidad. Yo creo que eso es fundamental. Me gustaría darle la bienvenida a Norma Delia Robles, que nos acompaña aquí desde Tepic. Norma Delia justamente protagoniza un cortometraje como la profesional de las ciencias de la educación, ¿no, Norma? Que eres egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero proveniendo de una comunidad wixárika y realmente ocupada y preocupada justo por esta transmisión, ¿no? de la lengua indígena. Gracias, Norma. ¿Qué nos puedes contar sobre tu proyecto, sobre el trabajo que haces? Tú eres maestra, los maestros merecen toda nuestra admiración de por sí, pero una maestra que además es bilingüe y que además busca justo el rescate de esta lengua, digamos, indígena, nos parece fundamental. ¿Cómo lo vives tú? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan.
Pues al principio, cuando se hizo el documental referente a mí principalmente, al principio pues estábamos como buscando, ¿no? Una referencia, una temática que fuera como que mucha gente conociera. Entonces, el resto de mis compañeros decidieron que yo protagonizara la historia. ¿Por qué? Pues por justo, ¿no? Lo que están comentando, esta parte de los pueblos originarios que aún no están reconocidos en algunos aspectos. Como ustedes saben, yo provengo de un pueblo originario muy chiquito, se llama Mesa del Tirador. Entonces, cuando se organiza toda esta parte, decidimos que se llamara Norma Cupaima. Pero porque sé que hay muchas mujeres igual que yo que se van a identificar con la historia. Sé que mi historia no es la más interesante, pero realmente quería reflejar, ¿no? Lo que se está viviendo hoy en día, desde la parte de cómo las mujeres nos estamos incorporando a espacios, con qué problemática nos estamos enfrentando a estas alturas. Entonces, lo primero que se me vino a la mente cuando me hicieron esa propuesta es de decir, bueno, pues yo soy de un pueblo originario y realmente los retos y la cosmovisión de la cultura donde vengo es muy bonita, pero realmente no hay un espacio, no hay una sumersión para las mujeres para que se incorporen. Entonces yo decido irme a estudiar a la universidad, pero no hablaba nada de español. Probablemente ahorita también siempre me decían, es que tú tienes el nopal por aquí, tu acento es tan marcado que yo mejor no hablaba con nadie porque me daba mucha pena, y ahorita pues ya definitivamente no. Entonces llegó la parte del racismo, de decir que no sé, el territorio pues para nosotros es el espacio donde habitamos, donde vivimos. Llego a la ciudad, entonces me quiero apropiar de mi propio espacio, pero ahora aquí me dicen, no, es que este no es tu espacio, somos todos aquí. Entonces es una manera como de luchar contra eso, ¿no? Y no simplemente la parte occidental, la ideología que se nos viene inyectando a todas las personas pues que vivimos, ya sea, aunque no seamos de un pueblo originario, ¿no? Entonces, al principio, pues en mi casa somos puras mujeres. Entonces, mi papá al principio no quería que yo estudiara. Entonces decía, no, pues ¿para qué te vas a estudiar si te vas a casar? Entonces esa parte decía, no, es que yo sí quiero estudiar y quiero terminar. Me enojé muchísimo con mi papá por estas cuestiones, porque yo dije, bueno, mi papá soy su hija, entonces necesito respaldo, pero llego a la ciudad, me enfrento con estas problemáticas, una, ¿no? Porque somos migrantes y no vivimos en la ciudad. Y pues sí se me hizo difícil comprender el español. Entonces me dejaban un montón de lecturas y yo estaba ahí repasando y se me complicaba comprender algunos textos. Una, pues porque mi lengua materna es el wixárika. Entonces había como cosas que no comprendía, y pues ahí empezó como el reto, ¿no? De que te discriminan y te dicen, y más en los espacios, luego terminas, eres mujer profesionista, te quieres incorporar a trabajar en algún espacio, en vez de apoyarte a veces hasta te discriminan. Pero en la cuestión me tocó trabajar en una escuela que te acosan por ser joven, por ser indígena. Entonces esa parte también es muy difícil. Yo así como que viví en shock de decir, pues ¿por qué? Porque soy joven, tengo que soportar estas cosas. Y en una ocasión me hicieron una propuesta y yo dije, yo prefiero no trabajar que dejarme llevar por estas cuestiones. Y esta parte creo que de ahorita, esta temática para mí es importante de decir, ahora lo reconozco en mi proceso, en mi andar. Sé que no existe, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, aunque ahorita haya muchos como programas de que se va a ir a implementar, a empoderar a las mujeres. Es muy difícil en las comunidades. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionistas ya ahorita en el 2020 que han egresado, personas de mi pueblo, mujeres profesionistas, pero no se han empoderado. ¿Por qué? Por la cuestión de que tienen familias, las creencias de que la mujer se casa y tiene que estar en casa, de su trabajo a su casa, de que no tiene que salir con compañeros porque también él es mal visto. Entonces, yo cuando
ahorita porque no soy maestra, entonces ando en otras áreas y luego pues me preguntan por qué ando para allí y para acá, por qué ya no me instalo en un espacio, sino porque realmente quiero hacerles entender a la sociedad de que no tenemos que estar en un lugar fijo, no porque seamos de un pueblo originario, no porque no nos merezcamos un lugar que no nos corresponde, porque realmente es tiempo de que se alce la voz, es tiempo que las mujeres también entiendan que tienen este derecho o un poco de felicidad de hacer algo que les gusta, que les motive, que realmente encuentren esta parte de empoderarse, porque hay muchas mujeres muy inteligentes que realmente reconozco, pero solo se han limitado a hacer algo que saben que les va a traer muchos conflictos o problemas, ¿no? De decir, bueno, yo soy profesionista, pero estoy casada y tengo hijos, me voy a dedicar a eso, o qué van a decir de mí si hago estas cosas, porque algunas de las preguntas me han llegado justamente de mi pueblo, ¿no? Comentarios que dicen, ¿por qué tú andas en esas cosas? Porque realmente me gusta y en el andar, en este andar, pues he aprendido muchas cosas, de que realmente había cosas que yo desconocía, había cosas que yo nunca creí que los podría hacer y ahora pues creo en mí y sé que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en esta parte del documental justo se muestra toda esta parte de que la mujer es importante, de que la mujer tiene derechos y obligaciones, porque también lo digo, no simplemente estoy hablando como del derecho de la mujer, sino también rescatar un poco sobre mi identidad como hablante de un pueblo originario, porque esa parte es el que me da identidad, es mi esencia, ¿no? De mis raíces, es el que me ha dado conocimiento para andar en esta parte. Entonces, cuando yo hablo ahí, que digo, es que a mí me gusta mucho mi cultura porque me han enseñado mis abuelos, mis papás, y siento que he hecho un cambio no simplemente en la parte exterior, sino en mi familia. Para mí es más importante esa parte. Mi papá ahora dice, bueno, échale gana, tú puedes y tú puedes salir adelante. Entonces, para mí realmente es como fructífero saber que existe ese cambio en mi familia, ¿no? Antes mi papá decía, pues es que tú no vas a poder, y yo así cuando dije, aquí está mi título, y ya me titulé, y aquí tienes. Entonces, fue una parte de decir, es que sí podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues trabajando, ¿no? Echándole ganas y no pensar que no podemos. Y la parte de mi cultura, realmente viéndolo desde afuera, ahorita que he andado más como en la ciudad, apoyando en otros proyectos, lo he visto que he abrazado mi cultura, he abrazado que es importante implementar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua se encuentra lo que es la cosmovisión, porque la cultura wixárika nos relacionamos mucho con esta relación con la tierra y todo encontramos la cosmovisión, ¿no? El territorio pues siempre va de la mano con la cosmovisión, el individuo, el espacio donde habita, es como les decía, o sea, la tierra no simplemente lo vemos como suelo, sino que va más allá de esta parte, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Yo decía, es que este es mi territorio, pero llego a la universidad, pues el territorio también, o mi espacio va a ser esa parte, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues justo, ¿no? Defendiendo, dando voz a muchas mujeres que no tienen esta posibilidad y justo hacer un documental me ha permitido ir a las fronteras más allá, no simplemente que mi voz se escuche en mi comunidad, sino en otras partes del país, porque sí hemos transitado. Ahorita pues vamos a cerrar aquí en Morelia y yo me siento muy afortunada, porque puede ser una voz que pueden cambiar o puede cambiar algunos pensamientos de otras mujeres que se quedan en pueblos originarios. Entonces, lo único que me queda decir es pues que crean que es importante y no les dé pena en esta circunstancia, porque pues México es multicultural y habemos muchísimas lenguas y se debe de rescatar, todas las lenguas son importantes y no debemos de pensar, y ahorita es una manera de buscar, una manera de proyectar nuestros pensamientos, nuestra
habla, nuestros conocimientos a través de una pantalla, porque es tiempo, ¿no? Siempre nos han mostrado que en la pantalla deben de estar personas solamente los que tienen la posibilidad, pero estos festivales creo que nos ha permitido alzar la voz y que se vean otras caras, otros rostros, no rostros simplemente a lo mejor limpios, sino rostros que realmente han tenido un proceso, un sentir, un sufrimiento, o unas alegrías también, manifestarlo a través de esto. Creo que hacer cine realmente es muy gratificante porque se llevan historia más allá de las fronteras. Gracias. A ti, Norma, ¿has podido ir con esta película a tu comunidad, a Mesa del Tirador? ¿La exhibiste ya ahí? ¿Cómo te fue? No lo he exhibido. No, ¿cómo? No, porque al principio, cuando terminamos el rodaje, yo veía, es que es una historia muy, muy difícil que me cuesta mucho trabajo. Después de andar el rodaje, se me abrieron como otros proyectos de vida. Me mudé, luego me mudé a Querétaro porque estoy postulándome a una maestría. Luego, pues ya no viví en mi pueblo, ya anduve para allá dando vueltas. Pero luego de rato escuchaba muchas críticas porque sabía la gente que andaba como haciendo el documental porque decía, ay, sí, ahora ya se cree, porque estudió, ya no quiere hacer nada en su pueblo, ya no quiere hacer tejuino, ya no quiere tortear, ya solo quiere andar en esas cosas y los hombres igual, ¿no? Pero esa parte a mí, al contrario, ahora que he andado acá, realmente como que abrazo más mi cultura y hasta mi mamá me ha dicho, pues, ¿por qué me haces tantas preguntas? Al contrario, yo ya al principio mezclaba como el español con mi idioma, entonces ya ahorita le hablo y ya estoy hablando todo así en wixárika. eh, y mi mamá como que se le hace raro porque siempre le ando preguntando, porque me gusta escribir relatos de mi pueblo, ando escribiendo como poesía, y luego me dice, ¿por qué estás escribiendo en tu lengua? Le digo, es que es una parte que yo aprendí que realmente no es que, como lo decía mi papá, es que te voy a meter a una escuela de mestizos para que aprendas a hablar. Al contrario, ahorita yo digo, no, es que yo quiero aprender allá y siento que esto me ha ayudado a más cosas. No lo he exhibido porque ha habido muchos conflictos en la parte de la figura de la mujer, principalmente conmigo. Han pasado muchas cosas personales muy graves, entonces mejor me escapé. O sea, prefieres no exhibirla ahí, ya se enterarán por otro lado. Sí, ya se enterarán por otro lado, a lo mejor más adelante, que se arreglen algunas cuestiones, podré ir. Entonces ahorita no lo he exhibido, solo hemos andado por fuera. Ya cuando haya tiempo podremos ir. Sin duda, sin duda. Pues es una experiencia la tuya, Norma, digo, además atravesada por el hecho de que eres mujer y todos sabemos que eso impacta de una manera especial, tristemente, la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Para las mujeres en este país. Pero la experiencia que narras me parece que ha sido compartida por otros de los colegas aquí presentes, o por lo menos eso podemos intuir a partir de sus películas y de hecho lo dicen con bastante claridad. Me gustaría darle la bienvenida a Nute Cuijin, perdón, es que no hablo mixteco, pero voy a aprender en algún momento. Cuéntanos de tu película, es un proyecto súper interesante, tú también, digamos, a partir de salir y de formarte fuera de la comunidad, de repente regresas y te interesas por el pasado, por la memoria familiar, por los archivos, las fotografías, por recuperar mucho de la vida de esa comunidad. Tu narración es muy sensible, súper linda. La verdad es que es una película que recomiendo muchísimo, como todas las de este foro que ustedes puedan ver. Tú, Sabi, cuéntanos un poquito de qué va y cuál fue tu proceso también de reacercarte y de recuperar, ¿no? Esta relación con la lengua. Tony ni Takadanu,
Kutabini, Nu Danu, Chi Canta Danu, Nuni, ya. Bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a este foro, a este espacio. Bueno, yo vengo a presentar o vengo representando un documental que se llama Tun Sabi, que refiere por su propio nombre, se refiere a un idioma, una lengua que existe también en este país, al igual que muchas otras. Y bueno, justo yo voy un poco como al revés de Norma, porque Norma, por ejemplo, nació hablando wixárika y después ya empezó a hablar castellano. En mi caso fue completamente al revés. Yo crecí hablando el castellano y actualmente quiero dejar de hablar el castellano para hablar el tunsabi. Entonces, por eso digo que voy como al revés. Y bueno, mi documental trata sobre eso exactamente, en especial sobre la prohibición de la lengua tunsabi en la región Ñusabi, y pues no nada más en la región, sino hasta Tijuana, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de que el Estado mexicano implementó el sistema educativo en las comunidades, sobre todo en esta región de la que yo estoy hablando, pues una de sus políticas principales y primordiales era castellanizar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues parece que suena bastante interesante, parece que nos vendieron la idea de que hablar castellano pues, sería lo mejor para nosotros. Y sin embargo, pues a través del tiempo, a través de la historia, pues nos vamos dando cuenta de que fue todo lo contrario, ¿no? Castellanizar significa eliminar a la otra lengua. Castellanizar significa deshacer una comunidad. Castellanizar significa separar a los niños de los adultos. Castellanizar significa separar a la comunidad de la tierra. Entonces, prácticamente abordo este tema. Yo soy parte de esa historia negra, de esa historia oscura, de esa historia de esta masacre actual y que continúa, porque pues a partir de que esa educación estuvo implementada y que sigue implementada dentro de nuestras comunidades, pues mis padres no permitieron que yo hablara la lengua tunsabi por el miedo a que sufriera yo lo que a ellos les pasó, que fueron torturas, prácticamente, ¿no? Torturas hasta dejar de hablar tu propia lengua. Entonces, a mí me lo prohibieron, me prefirieron seguir con este discurso de que pues, es mejor hablar castellano para que a ti no te suceda. Y bueno, pues tal cual, tan es así que pues ese fue mi primera lengua. Y como bien dices, a la hora de alejarte un poco de la comunidad, de tu montaña, pues te das cuenta que eres un bicho raro porque quieres regresar a tu comunidad y te das prácticamente cuenta que no perteneces a ella. Hay un sentimiento de no pertenencia porque hay una separación lingüística, ¿no? O sea, hay una separación, hay una división y hay una ruptura en el cual yo no puedo entender lo que dice mi familia. Y es frustrante, es cansado, es triste, porque tienes que simplemente pues estar ahí sin entender nada, y también es complicado porque cuando ellos ven que tú no entiendes, cambian su lengua y empiezan a hablar en castellano. Entonces, por donde le veas, es una situación pues bastante complicada. Y bueno, yo creo que no es culpa nuestra, creo que es culpa justo de una institución, de un estado, de una nación, y pues que todavía lo seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, pues de eso va mi documental, prácticamente habla sobre esta situación histórica relatada a través de mi familia, de mí, y posteriormente de varios hablantes que se dedican actualmente a intentar hablar su lengua, escribirla y leerla. Y el mixteco además tiene una peculiaridad hasta donde entiendo de la película, y es que han tenido que construir como toda una gramática, ¿no? Como la propia escritura del mixteco, y ponerse de acuerdo sobre
es una lengua muy tonal y entonces de repente hay sonidos que no encuentran cómo traducir a las letras, ¿no? Del alfabeto en castellano. Me parece que además haces un rescate pues muy, muy sensible y muy revelador del papel justamente de estos agentes sociales importantísimos que son los maestros, ¿no? Que son aquellos que transmiten y que están, pues, se han echado a cuestas la responsabilidad de recuperar el idioma, ¿no? La lengua, de sistematizarlo, de encontrarle nombre además a cosas que a lo mejor no estaban nombradas por esa lengua antes, ¿no? Hay una escena de una maestra que dice, ¿cómo se dice fotocelda? ¿No? O cómo se dice, digo, términos que son parte, digamos, de un mundo más globalizado, contemporáneo, y que de repente no corresponden al universo o al sistema de pensamiento de la comunidad en sus orígenes. Entonces, la propia evolución del lenguaje está retratada en tu película y eso me parece muy interesante. Tu padre, además, era maestro, ¿no? Sí, mi padre y mi madre fueron maestros bilingües. Ya ahorita ya, bueno, mi padre falleció, mi madre sigue viva y sigue en la comunidad, en la montaña, sigue trabajando de manera pues independiente y pues está ahí muy, muy bien. Sí. No, y está muy interesante, digamos, este proceso donde hay a lo mejor un evento detonador, ¿no? Que hace que vuelvas la mirada hacia la comunidad de origen y que, ¿no? Te decidas de repente por aprender el idioma, por acercarte, por darlo a conocer, por contar esta, como dices, esta oscura historia del proyecto nacional de mestizaje que en realidad pues era una forma poco sofisticada de control y de dominación, ¿no? Y bueno, todavía lo estamos viviendo, pues, ¿no? En el proyecto de escuelas bilingües, yo no sé si sigue existiendo en todas las regiones o para todas las lenguas, ¿no? Es algo muy complicado. Como dice Norma, pues cuando era chiquita no la dejaban hablar ¿no? De alguna manera había como esta, este señalamiento, ¿no? Sobre aquellos que hablaban la lengua indígena. Entonces, me parece que justamente las películas que ustedes presentan logran pues hacernos reflexionar sobre la importancia de la lengua, pero además sobre todo lo que hay atrás de la construcción del pensamiento en una lengua, ¿no? El papel de la música es muy interesante también en ese sentido. Ya lo mencionaba Elke, en su documental es muy evidente cuando los jóvenes tzotziles de la Rainsar utilizan el hip hop para contar sus propias historias, que ya es una manera, digamos, moderna, por decirlo de alguna forma, actualizada de narrar, ¿no? De también narrar las cosas. Hay otro tema que me llama la atención en estas películas y es el de la migración. Y yo creo que, digamos, lo cuenta un poco la propuesta de NUTE, que es, digamos, como esta comunidad mixteca que también ha migrado de forma masiva hacia los Estados Unidos, de repente ya es como trilingüe, ¿no? Porque ya combina el inglés con el mixteco, casi sin pasar por el castellano, y entonces se establecen estos puentes lingüísticos y culturales que le dan otra conformación y que resignifican, ¿no? La propia lengua. ¿Cómo se vive la migración en la comunidad de la que proviene tu familia? Bueno, pues sí, hablar de la migración es bastante complicado porque creo que somos nosotros los que somos los migrantes y no otras personas, ¿no? Que vengan de otros lados. Yo creo que el peso de la definición migración solo la aplican para la gente que viene de las comunidades y no la gente que viene de otros países. En esa situación yo veo una desigualdad pues descriptiva, ¿no? De concepto, de definición, porque a nosotros sí nos dicen migrantes cuando vamos a la Ciudad de México.
A nosotros nos dicen migrantes cuando vamos a la ciudad de Oaxaca, cuando vamos a la ciudad de Tijuana, nos dicen migrantes por todos lados. Y la verdad es que nosotros no somos migrantes. Si se revisa la historia, nosotros habitamos esta parte de este territorio pues muchísimo antes de la nación mexicana. Por lo tanto, pues la migración para nosotros no existe en este país. Sin embargo, es lo que nos dicen y es lo que nos marca todo el tiempo y es lo que nos define la historia oficial, es lo que nos define la sociedad y cada día nos dicen esa palabra. Yo estoy en desacuerdo con esa palabra. Yo no me siento migrante en la Ciudad de México, yo no me siento migrante en Tijuana, yo no me siento migrante en Chiapas. Yo me siento ñusabi y siento que pues estoy aquí porque aquí nací, ¿no? Entonces, migrante pues sí podría ser alguien que viene de fuera, ¿no? Alguien que viene muy lejos, tal vez que viaja en avión. Entonces, yo llego caminando o llego en autobús. Entonces, no soy tan lejos, por lo tanto, no me siento migrante en ese sentido. Ahora sí, también, pues, obviamente, pues por lo anterior que ya había dicho, pues sí, somos los New Savvy, son muy usados para el trabajo. Muy, muy, muy usados, explotados. Pues tan es así que los obligan a salir del país. Porque pues en este país, por más que tú quieras, no tienes oportunidad. Entonces, o si la tienes, pues es demasiado explotada, demasiado esclavista y pues con muy poca paga. Entonces, prácticamente somos exiliados, ¿no? En otro país. Entonces, en este país nos exilian, pero se aprovechan de eso para generar más ganancias. Justo como no nos permiten entrar a trabajar por los papeles que te piden siempre, pues estamos obligados a trabajar en trabajos no formales, pero que de alguna manera el capital crece a partir de eso, ¿no? ¿Cuántos migrantes no mandan dinero a migrantes llamados así, como les llaman, pues de otros países, ¿no? O sobre todo de Estados Unidos a este país, pues miles de pesos, millones, ¿no? Y aún así nos tratan en la punta de los dedos. Entonces, pues es un arma de doble filo, ¿no? Esta palabra y el uso que se le hace, porque sí, para el capital, pues obviamente es súper conveniente que nosotros estemos en esta situación. Y pues yo creo que eso es lo que mueve a todo y mueve a este país. Entonces, pues desgraciadamente estamos en esa situación, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que también empecemos pues a hablar de esto, a reflexionarlo más allá de como tú decías, ¿no? De portar una lengua, de usar una lengua, pues qué conlleva estar ahí, ¿no? Pues es prácticamente pues mucho dolor, ¿no? También muchas alegrías, pero sí es un panorama bastante complejo. Sin duda, y la verdad creo que tu aclaración es importante y tu perspectiva, pues sí aporta luz, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de conceptos, ¿no? Entre los cuales nos movemos, que de pronto son conceptos que repetimos y que son impuestos y que son creados por una cultura dominante, ¿no? Así que parte del trabajo como creadores sin duda tiene que ver con proponer otras formas de narrar y otras formas de interpretarnos y de significarnos, ¿no? Eso yo creo que es algo que ustedes lo viven todos los días como creadores, ¿no? El trabajo de Nicolás Rojas es un trabajo, bueno, es un cineasta que ha participado ya varias veces en el Festival de Cine de Morelia. Nos da mucho gusto que presente su nueva película aquí. Es una película que justamente toca todos estos temas. Me encantaría, Nicolás, que nos contaras un poquito de qué va y cuál es tu perspectiva frente a esto también, ¿no? Al rescate de la lengua, de la música, de las tradiciones y a estos personajes que tú encuentras en el contexto un poco alucinante del carnaval, ¿no? Y que son el hilo conductor para el acercamiento a la comunidad. Bienvenido. Y bien, y yo un poco retomando tus palabras, Marina, y un poco también las palabras de Nute, quisiera igual como referenciar que, por ejemplo, desde mi manera de ver el mundo y desde manera de cómo me empecé a mirar y empecé a reconocer mi cultura es
es decir, que es reconocer que, pues, que yo soy mixteco, ¿no? El indígena o la palabra indígena o el indigenismo o estas palabras vienen del otro, de cómo nos mira el otro. Entonces, como un poco reafirmando en esa parte, yo soy mixteco o Nibi Ñu Sabi de San Juan Mixtepec, Juslahuaca, Oaxaca. Meku Nicolás Rojas Sánchez Nibi Ñu Sabi Nibi Nikaku yo son ubico Ku se sabi se ñu sabi. Yo soy Nicolás Rojas Sánchez, nacido en San Juan Mixtepec, pueblo de la lluvia, ya conocido en mixteco como Yo Son Ubico, que es el nombre antiguo del pueblo. Esta cuestión de la identidad y de la lengua es una cosa que fui descubriendo al vivir, puesto que yo crecí en el pueblo hasta los 10 años hablando mixteco, y después tuve la necesidad de mudarme a otro pueblo para poder estudiar la secundaria, y eso me obligó a enfrentarme a una primera comunidad hispanohablante totalmente, en el cual de alguna manera sufrí discriminación y también tuve que negar que hablaba el mixteco, cosa que en ese momento pues no, quizá significaba más el hecho de ser aceptado como joven, ¿no? En grupos, que ser rechazado. Cosa que no pude reflexionar sino hasta que empecé en realidad a profundizar en lecturas y a empezar a abordar otras maneras, que fue a través de mi tesis, ya que, para finalizar comunicación, que decidí hacer una investigación sobre mi lengua, que era escrita. Me fui al pueblo, estuve investigando igual, y resultó que muchos niños ya no querían hablar el mixteco, y bueno, después dije, ¿qué hago con esta investigación? O sea, ¿de qué me sirve que la lean mis sinodales y el jurado si no va a regresar al pueblo? Y fue como el primer impulso para que me aventó a decir, bueno, voy a hacer una película, y decidí hacer una película que se llama Snúbico, El lugar de las nubes y algunas palabras perdidas, que es ya una película que estrenamos en Morelia en el 2008, me parece. Y esto como que fue una manera de voltearme por primera vez a abordar, mirar mi propia cultura de una manera que quizá no lo habían hecho, ¿no? Porque pese a que ya hubiese trabajos anteriores, demás, pues desafortunadamente o afortunadamente, qué sé yo, pues eran hechos por gente que no pertenecía a la comunidad, y por lo tanto también había una mirada pues ajena, o poco involucramiento. Y eso me motivó como a decir, bueno, ok, ya abordé esto como un documental o un docudrama, que intenté jugar con eso en esa película, y de repente empecé a sentir la necesidad de, ok, normalmente también en esa cuestión de categorizar las cosas, nos han dicho, casi había escuchado, ¿no? De, bueno, tú como indígena seguro filmas con una cámara en mano y una luz arriba y ya, porque pues, no tienes dinero, ¿no? Y es como de, órale, ¿no? Y eso como que fue un peso para mí, pues sí, pero ¿por qué no? Empecé a sentir la necesidad de escribir ficción, y eso me llevó a escribir, o nos llevó a escribir Música para después de dormir, que es una ficción totalmente mixteca, filmada en la Mixteca igual. Sin embargo, pues al final, no sé, de repente no hubo tanto espacio para explotar la lengua, por ejemplo, en ese cortometraje. Sin embargo, sabía que de alguna manera tendría que continuar con esta necesidad de la lengua. Luego surgió Tuyucu, que es un documental previo que estrenamos el año pasado en Morelia igual, y Tuyucu fue más una necesidad personal que me llevó a iniciar ese documental por mi madre, que recién había fallecido, y fue a partir de empezar a investigar sobre una leyenda que
que ella me volvió a contar ya en sus últimos días, pero una leyenda que mi abuela ya me había contado antes cuando yo era niño, y es una leyenda que igual la abuela de mi primo le contó y así, o sea, es una historia transmitida de voz en voz, y eso me llevó a investigar más sobre la leyenda. Al final resultó como un cuento comunal que cuenta todo el pueblo. Sin embargo, al final del documental hubo una entrevista que me sedujo mucho, pero que sentía que ya no cabía en ese documental, que igual está hablado totalmente en mixteco. Y entonces esta misma entrevista fue como que me dejó una idea en la cabeza que me estuvo rondando hasta que la propusimos, hasta que sí, pues decidí como proponer hacerla en el carnaval, tomar el carnaval de pretexto para abordar justo pues este tema de los exiliados, como bien lo dice Nute. Y bueno, también una cosa que me tomé como muy en claro es como de qué manera nos vamos a mirar nosotros, ¿no? Decidí que iba a ser un documental que iba a ir de yo cómo me veo, porque el carnaval es algo que yo he participado desde los 10 años y entonces lo he vivido toda mi vida. Entonces decidí también que un asistente de cámara, por ejemplo, pues es mi sobrino, es del pueblo, la fotógrafa es oaxaqueña. Entonces al final todos les dije, bueno, pues la onda aquí es que todos nos vamos a disfrazar y entonces vamos a estar desde adentro, ¿no? Y vamos a estar desde adentro con la fiesta y a disfrutar de esto. Y todo, de alguna manera, planeamos los días de rodaje, pero más no planeamos personajes ni nada, sino la idea era nosotros convertirnos en ellos y ellos en nosotros a la vez, y los fuimos descubriendo en medio del carnaval que dura 3 días, y pues fue muy, muy padre como tomar el carnaval como un espacio de autocrítica y de reflexión sobre nosotros mismos, sobre lo que somos y sobre lo que significa ser mixtecos. Entonces, y sin embargo, pues la historia se fue construyendo mientras fue sucediendo en estos días, y al final terminó siendo como como bien lo decías hace rato, un puente entre 3 lenguas, ¿no? De 3 generaciones, de las que solo hablan mixteco, de las que hablan español y de las que hablan inglés y de las que hablan las 3 o 2 o así. Y es una manera de también tejer una conexión entre estas generaciones que están a veces separadas por un muro, por la distancia, y es un poco romper eso y llevar nuestro carnaval, el que se hace en el pueblo, llevarlo a la gente que vive en Estados Unidos, a la gente que vive en otros lados, en la Ciudad de México, que vive en Oaxaca, que vive en Veracruz, que vive en Baja California, en Baja California también. O sea, en realidad, pues los mixtecos nos hemos dispersado por todos lados, y pues nada, pues nosotros habitamos el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una película para hablar del orgullo. Decidí también eso, que iba a ser una película para hablar del orgullo y evitar un tanto el amarillismo, que es un tema demasiado explotado, sobre todo desde mi punto de vista. Casi siempre el amarillismo es una cosa que focalizan demasiado los que no nos ven desde adentro. Y me propuse como eso también, jugar con eso, tengo que cuidar, a ver hasta dónde puedo, o por más que sea un tema como doloso, porque no lo deja de ser, de qué manera puedo, porque nosotros también estamos orgullosos de ser esto también. Entonces, fue un trabajo pues bastante complejo, ya como en lo personal, como temer de mi comunidad, ¿no? No le estaré traicionando, de que, cómo
de qué manera no sentir que traiciono a mi comunidad. Y eso es una responsabilidad que he notado como en muchos trabajos hechos desde adentro, porque carecen, digo, más bien tienen un alma que florece desde adentro. Y eso se nota, ¿no?, cuando ves una película. Y quería que esto lo sintiera cada persona de mi comunidad, cada persona de mi pueblo, mi abuela, mis tíos, mis sobrinos, que ni siquiera conozco incluso, vieran la película y que sintieran que es como si es estar ahí, la película. Entonces, a fin de cuentas, es así como decidimos abordarlo. Híjole, Sí, perdón, te escucho. Está bueno, gracias, Nicolás. Efectivamente hay muchas cosas que ponen sobre la mesa. Me parece súper interesante, sobre todo a la luz de lo que estamos platicando, ¿no? Esto que dices, cómo nos ven los que no estamos adentro, ¿no? O sea, eso se puede, existe en la experiencia de él, que por ejemplo, que lleva tantos años trabajando con distintas comunidades en Chiapas, de una manera, desde luego, muy, muy sensible, muy entregada y muy atenta justo a no pisar esos sistemas de significados, ¿no? Me parece que ahí las experiencias son interesantes porque son distintas, ¿no? Lo mismo cuando dices estar siempre preocupado a no traicionar a mi comunidad, creo que es algo que desde luego llama la atención, ¿no?, en las distintas propuestas, y me remite a lo que hace rato decía Norma por ejemplo, no ha podido ir a presentar su película a Mesa del Tirador porque siente que puede ocasionar conflicto, ¿no?, la película. Entonces, como creador, ¿hasta dónde jalar esa liga? ¿Hasta dónde permanecer atento como a las señales identitarias y a lo que te da pertenencia? No sé, imagino yo que son dilemas pues a los que ustedes constantemente se enfrentan, ¿no? ¿Cómo ves tú las cosas, Elke, desde tu experiencia? No esperaba que me iban a dar la palabra. Yo, Bueno. perdón, sí, creo que me tocó. Me hizo mucho pensar el relato de Norma sobre el hecho de que ella no puede regresar o sea, que tiene conflictos en torno a su trabajo, y que ese conflicto se genera a partir de ser mujer. Me tocó profundamente, y esa es una realidad que también se vive en las comunidades, ¿no? Y que muchas veces pues no se mediatiza porque estamos ante la omnipotente discriminación, estamos con toda esa temática de la necesidad de la inclusión, pero sí, pues dentro de las propias comunidades, pues esa discriminación hacia la mujer, pero también otros grupos poblacionales, como la experiencia en Kuxlejal, la discriminación hacia los jóvenes, ¿no?, que quieren formar parte de este mundo globalizado. Entonces, sí, nada más aprovechar este espacio, Norma, para darte un fuerte abrazo. Tengo esa necesidad y espero mucho que pronto puedas presentar esa película con la cabeza levantada. Y pues ahorita que me diste la palabra, Marina, estaba pensando en otra cosa, como siempre pasa en estos webinars. Siguiendo todo lo que estaba escuchando, estaba pensando en el concepto de obviamente estamos celebrando las diferencias y la diversidad. En mi propia experiencia, obviamente como personas somos diferentes, tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, y estamos aquí en un foro por donde defendemos y luchamos y resistimos a que esas diferencias sean reconocidas y visibilizadas y que tengan sus espacios de participación. Pero por el otro lado me quedé pensando también que siendo seres humanos, al final de cuentas, seres humanos que sentimos, que pensamos,
y que actuamos, pues nunca olvidarnos que todos somos iguales, porque entre el respeto hacia todas las diferencias también es importante acercarnos unos a otros como seres humanos, ¿no? Yo con Nico, con Norma, como Nute, poder olvidarme del hecho que soy extranjera y poder tener esos encuentros olvidándonos pues de todas estas dolores y decir, bueno, nos estamos encontrando aquí como seres humanos, como amigos. Entonces, como que poniendo esas dos cosas en la balanza, tal vez nos ayuda a avanzar hacia un mundo mejor, ¿no? Y bueno, es muy afortunada estar en este foro y estarlos escuchando a todas y todos. Pues de eso se trata, de compartir nuestras reflexiones, nuestros miedos también, ¿no? Porque además, digo, el reto de crear desde cada quien su propia cultura, su propia comunidad, su propia lengua, ¿no? O no, o también explorar otras cosas, ¿no? Hay otra cineasta en este festival ahora, que es una cineasta mexicana, haciendo una película sobre la comunidad de Cheyenne en Montana, en Estados Unidos, y una boda ahí intercultural entre un hombre que proviene de la comunidad Cheyenne y una mujer que que crece, digamos, en el marco de otra comunidad Lakota, porque ha sido adoptada por ellos. Entonces, este encuentro, pues a veces muy doloroso de los sistemas culturales, de referencias, de valores, pero que finalmente, pues buscan encontrar los puentes y la comunicación necesaria, ¿no? Me parece que las películas que ustedes proponen justamente hablan de esa diversidad y de esa complejidad, ¿no? Porque pues el trabajo me parece que es igualmente válido y necesario en todos los distintos frentes, ¿no? ¿Qué es lo que se plantean ahorita para el futuro como cineastas, como estos agentes creadores que son ustedes o que representan, pues? Norma, ¿en qué estás trabajando ahorita, digamos? Bueno, también quiero aportar un poco lo que dijo el compañero Nuti Guji. Creo que esta parte, ¿no? De los pueblos originarios, nunca vamos a entender algunas palabras por ejemplo, cuando llegas a la ciudad siempre tratan de categorizar, ¿no? De decir, bueno, ustedes son indígenas. Entonces yo así como, indígenas, pero si siempre todos nos hablamos y nos conocemos en el pueblo, ¿no? Y hablando un poco sobre la migración, creo que los pueblos originarios no migramos, siempre que vamos a algún lugar es como un espacio también que lo vemos como nuestro espacio para vivir, nuestro espacio para hacer nuestras actividades, pues vamos, ¿no? En búsqueda de formación, ya sea que en distintos ámbitos, ya sea laboral, académica. Pero creo que los pueblos indígenas no es que nos reconfiguramos, creo, pero sin perder esta parte de nuestra identidad, estar como ¿cómo podría decir? Estar acoplándonos a lo que se hace, pero siempre solo nos vamos reconfigurando, pero sin olvidar que Norma es wixárika, que Norma va a regresar a su pueblo, que Norma está ahí por un tiempo, ¿no? Y ahorita, pues lo que a mí me ha permitido andar justo en andar, pues ahorita estoy trabajando en una coordinación de derecho indígena, pero desde el ámbito, ¿no? De los estudiantes indígenas, cómo es que, porque también, ¿no? Siempre hay mucha discriminación en el ámbito académico también. Entonces aquí, como me ha tocado vivir esta situación, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? De apoyarlos, darles un acompañamiento, de estar ahora sí diciendo es que estos son los derechos y estos son los derechos de los estudiantes y se tiene que respetar. ¿Por qué? Pues desde esta manera, una parte, aprender una lengua es una manera de pensar, sentir desde otra perspectiva, ¿no? Esta parte del contexto de donde vienes, no es lo mismo que una persona crece en la ciudad, tiene otra perspectiva, otra manera de sentir y de concebir el mundo.
Entonces, cuando llegan muchos estudiantes de pueblos originarios, ¿qué es lo que pasa? A veces los tachan de ignorantes, de que no saben, de que no comprenden. ¿Pero por qué? Porque yo ese rato estaba leyendo un libro, es que no necesariamente tienes que leerte como 200 libros, ¿no? Porque en las comunidades hay bastante conocimiento, desde la parte conocimiento cultural, ya sea de la medicina, ya sea de la manera de conservación del medio ambiente. Ahí también parte, ¿no? La parte del conocimiento. Entonces, ahorita estoy trabajando en esa parte y estar apoyando como a las comunidades de su autonomía, representación indígena, de decir es que tienen derecho, ¿no? Ya es tiempo de que se alce la voz, de que ustedes también haya un cambio, no simplemente porque quieran más, sino porque es un derecho que les corresponde a cada uno. Y como también, ¿no? La parte de la mujer que ahorita está en mi comunidad, la Casa de la Mujer Indígena Cami, pues también a veces les hablo y les digo, pues no, o a veces ellos mismos me hablan y me preguntan, entonces estoy como apoyando en la cuestión de documentarlos, de decir que también cómo pueden armar como proyectos benéficos para la comunidad, sin olvidar lo que mencionaba el compañero Nicolás. Realmente las poblaciones indígenas hay muchísimas cosas, solo a veces se ve lo bonito, pero allá adentro hay muchas cosas, saberes, tradiciones que se tienen que respetar como miembro de una comunidad. Y es muy delicado como pasarte los límites que no te corresponde, pero a veces es bueno hacerle un cambio desde esta parte, hablando bien con ellos y aportando cosas, porque si no aportas en tu comunidad, a veces no figuras nada, porque siempre que me ha tocado participar en las comunidades antes de que me viniera, pues tenía un colectivo. ¿Por qué? Lo pensé pensando en el rescate de la identidad de la lengua, porque los jóvenes ya no están hablando su lengua y se están apropiando cosas que no son muy buenas de la comunidad, modas que han llegado. Entonces yo desde afuera dije, es que esto no está bien. En unos 10 años se va a perder la lengua. ¿Por qué? Pues porque vivo en una comunidad cerca, mestiza, entonces ya la gente dice, es que no nos sirve nuestra lengua. Pero mientras no andes en este andar, no lo vas a comprender que realmente nuestra lengua es muy valiosa y rica. Y qué mejor que entiendas esta manera, esta perspectiva desde la parte occidental, cómo se piensa y cómo se piensa en las comunidades. Entonces yo lo, lo traje para acá y ya andando acá, pues me invitaron a trabajar en esta parte, ¿no? De generar, porque también me tocó vivir una situación discriminatoria muy grande, entonces yo estaba allí diciendo, no, pues yo no me voy a quedar ahí. Hubo un tiempo que yo decía, yo ya me quiero regresar. Entonces decía, no, es que si te vas tú no vamos a generar ningún cambio. Entonces quería desistir y fue ahí cuando empezó esta parte de decir, bueno, voy a aportar algo para las futuras generaciones, no simplemente para mí o para las juventudes que también están en este proceso eh, de preparación, ¿no? Porque son el futuro, van a regresar a sus comunidades, aplicar lo que han hecho, pero no simplemente la parte del conocimiento del escritorio, de lo que se nos ha enseñado en la parte teórica o técnica aquí en la universidad. Yo entonces decía, bueno, yo quiero hacer algo, ¿no? De que estas mujeres o las mujeres que nos hemos enfrentado en la preparación o querer estar en este andar, porque dije, es muy complicado soñar y dije, ¿por qué no se acepta que una mujer quiere estar sola? ¿Por qué? Pues porque en las comunidades hay un tiempo definido para una mujer que ya tienes que casarte y procrear hijos y estar ahí. Entonces esta parte yo sí me he peleado de mi familia, mi mamá ya lo entendió. Ahorita, por ejemplo, aquí en Occidental dice, bueno, estás en edad, sí, estás bien chiquita, todavía te falta, ¿no? Pero cuando iba a mi comunidad decía, no, pues es que ya se te pasó los años. ya creo que ya no vas a tener hijos y así. Y entonces lo más padre, pues mi mamá dice, no, es que sus compañeros de norma son más grandes y todavía es que ustedes no lo han entendido, pero está en el proceso, mi mamá sí. Entonces esa parte se me hace muy bonito. Entonces yo dije, bueno, pues voy a trabajar esta parte de la parte también de la violencia, ¿no? Que se vive mucho en las comunidades, porque antes de venirme tenía yo una amiga
esta parte del empoderamiento que mencionaba. He vivido tremendas cosas que me han dado como experiencia de decir, es que en realidad yo debo de decidir, decidir por mi cuerpo, porque me decían, bueno, eres mujer, y así se escucha en las comunidades, eres mujer, si llega tu esposo y si quiere tener relaciones, pues tienes que estar dispuesto. Y yo así como, no, claro que no, porque tu cuerpo también es territorio, tu espacio, tú debes de decir no. Si yo no quiero, pues es no. Entonces, esta parte también se me ha hecho como un asunto súper delicado, porque realmente es así. ¿Cuántas no ha habido que se mueren las mujeres, se suicidan? Porque en mi círculo de amistades hubo amigas que se suicidaron justo, ¿no? Por esta parte de la discriminación, porque no querían hablar. Y entonces yo dije, no, es que esto no debe de estar pasando, son temas muy delicados, y por eso me he andado en este andar, porque digo, es que no debe de estar pasando, tú tienes derecho, los hombres también tienen derecho. Creo que no nos hemos entendido o no han comprendido que realmente vivir en este mundo es único y solo debemos de vivir lo que nos da felicidad. Si decimos que algo no nos agrada, pues decir, ahí nos vemos. Entonces, yo lo he entendido desde esta manera, y realmente ahorita me he dedicado a esas cosas, como de defender más que nada como los derechos de los estudiantes, y luego ando en otros foros que de rato me invitan, pero he andado y escribo cosas, y así me le he dedicado, pero me siento muy contenta y afortunada de ser tal vez el 1% de la población, porque cuando yo estaba en la universidad, toda la universidad, pues estábamos ahí, éramos muchísimas mujeres. La mayor parte de las problemáticas de las universidades es que los estudiantes terminan y no se quieren titular. Entonces, no sé, es una parte como más difícil. Entonces yo dije, no, pues yo siempre tenía claro, porque ya tenía mi meta bien trazada, porque mi papá no confiaba en mí. Entonces dije, no, yo sí voy a traerte tu título y te lo voy a dar aquí para que no me estés diciendo nada. Entonces me titulo. Después como que fui el hilito de esa parte, me emociona muchísimo y siempre lo comparto, porque luego había todas las generaciones que se habían graduado, no se habían titulado, después que vieron que yo me titulé así, porque luego me titulé con mención. Entonces todos como que se motivaron muchísimo, y en ese año se titularon todas las de generaciones atrás. Entonces ahorita creo que todos los que estábamos desde la generación que yo en el 2015, todos se han titulado. Entonces solo queda un compañero. Entonces ya me habla el coordinador, me dice, Normas, creo que sí diste como motivación a muchos compañeros. Entonces trato como de decirle que sí se puede, no estén pensando, todos tenemos problemas y hemos pasado situaciones, pero no hay que desistir, porque hay muchas personas que vienen detrás de nosotros, que siempre nos están viendo y esperan cosas de nosotros. Y entonces hay que dar motivo a los demás para que ellos también sigan floreciendo, sigan en este andar de estar sembrando semillitas, porque donde quiera que siempre vamos a estar aportando como una semillita, dejarlos por ahí, porque luego pueden pasar muchos años y decir, mira, esa semillita, hablé en algún momento con ellos, ya se recibió. Entonces eso me ha mantenido motivado en el proceso, ahorita en el trabajo que estoy, porque en algún momento también a mí me apoyaron, y realmente soy afortunada porque no he estado sola, siempre ha habido personas que me han ido acompañando, me han ido dando como este ánimo. Entonces, ahorita lo que hago, pues siempre estar apoyando desde en la área donde estoy, y pues desde mi persona. Pues no es poca cosa, querida Norma. La verdad es que es admirable todo el trabajo y el activismo, el papel que estás jugando ahorita en tu comunidad, para tu comunidad y para muchísimas mujeres fuera de tu comunidad también, como ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es enorme, enorme. Hay una frase muy linda en tu película hacia el final, con la que me quedo contigo y para todos también, que dice, voy a florecer donde los dioses me han sembrado, ¿no? Y eso, pues me parece que es justo lo que estás diciendo. Hay que ver la manera de que esas semillas que todos vamos poniendo por ahí, pues florezcan, ¿no? De alguna manera. Yo lamentablemente creo que estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quisiera
que cada uno de ustedes pudiera elaborar algún tipo de conclusión, de reflexión final sobre esta pequeña conversación. Obviamente tendríamos tema para rato porque hay mucho y muy interesante sobre qué platicar y conversar. Están las películas, les recuerdo al público que las películas están disponibles, están en línea el día de hoy, las pueden ver, las pueden disfrutar y pueden pues escuchar a sus realizadores, lo cual es siempre un privilegio, ¿no?, que nos ofrecen los festivales. Así que, no sé, creo que Litai me decía que ya se le andaba acabando la pila. Si todavía está por ahí, quizás nos puede dar unas palabras finales, o ya no. Creo que ya no. Qué pena. Bueno, no sé, ¿quién? Nicolás, Nute. ¿Quién se anima? Tu micrófono, papá. Ya. Gracias. Bueno, pues ya, pues nada más, pues yo quiero agradecer pues que se abran estos espacios, tal vez hacer la invitación de pues seguir platicando estos temas entre diferentes culturas, entre diferentes lenguas, para ver qué posibilidades hay y de no seguir con lo mismo, ¿no? Con lo que siempre nos ha estado marcando todo el tiempo, con este peso de la historia oficial que siempre cargamos en la espalda y que no nos vemos ahí nunca. Entonces, yo creo que pues hago la invitación de que sigamos en este tema de la lengua, que saquemos de alguna manera cosas que afectan a la lengua, ¿no? Sobre todo estos reflejos que vemos, ¿no? Por ejemplo, con Norma, que pues es muy complejo hablar de estos temas dentro de la cultura, pero que se tienen que hacer porque, por ejemplo, pues ahí el machismo está a todo lo que da y es bien complicado trabajar eso, ¿no? Dentro de nuestras familias incluso, pues es complicado. Entonces, pues partiendo de ahí también, igual con la lengua, ¿no? La lengua, lo más complicado para mí siempre ha sido tratar de que me enseñen mis familiares, ¿no? Porque entran en shock por lo mismo de que tú por qué quieres hablar esa lengua y por qué me preguntas tanto, como por ahí alguien decía, como Norma decía. Entonces, pues sí, es cambiar la mentalidad, invitar a cambiar esa mentalidad, invitar a hacer uso de nuestra lengua para pues poder contrarrestar un poco de la violencia que se vive a diario en esta ciudad, ¿no? Y pues ganar poco a poco ese espacio que nos van quitando poco a poco, ¿no? Pues por ejemplo, ahorita están las compañeras ñañú dentro del INPI y pues no han sido para nada mencionadas, ¿no? Ni los medios ni nada las están ayudando y es un hecho histórico que hayan tomado ellas ese edificio tan inservible. Entonces, bueno, pues con esto concluyo. Kao Inkakibu, Kutabio. Gracias, Nute. Estaremos atentos a tu película y a las próximas, porque me imagino que tienes ya muchos proyectos en el tintero, ¿no? Hay mucho que decir, hay mucho de qué hablar y también yo creo como cineasta tienes clara como tu responsabilidad, ¿no? Para transmitir todo esto que yo creo que es fundamental, ¿no? Necesitamos resignificar todo, pues todos los conceptos en los que nos movemos, ¿no? Y es muy importante que todas estas trincheras sean ocupadas, como decía él, que al principio, ¿no? Nos paramos y venga, o sea, otros tienen que contar las historias, eso es fundamental. Gracias. Nicolás, ¿en qué andas? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Perdón? Pues primero que nada, pues gracias y agradecer a todos los compañeros que estamos en resistencia desde nuestras trincheras, desde la manera en que podemos aportar al mundo y que creemos que aportamos, y también a toda la gente que se involucra con nosotros a intentar contar nuestra manera de ver y, y transmitir nuestra forma de sentir al mundo, que al final de cuentas por eso es que logramos hacer películas y logramos contar historias
y eso, recordar que llevamos una gran responsabilidad a cuestas, en un camino muy, muy empedrado también, pero no empedrado, sino pedregoso, en el sentido en el que si hacer cine ya en sí mismo en este país ya es complejo, hacer cine como pertenecientes a las comunidades originarias es un poco más complejo, porque la violencia también es estructural y a veces está dentro de las mismas instituciones, tan interiorizado que no se ve. Entonces, y a veces solo peca de usar un velo como pretexto, ¿no? Para decir, bueno, está abierto al mundo, pero en realidad a veces no es así. Hay que seguir en resistencia, seguir haciendo cine desde donde podemos, con lo que podemos. Personalmente quiero decir unas palabras a la comunidad mixteca. Nibi, yo soy ubico, da sea kayo chica yo mani no weni tanja weni kunche weni película ñandataba we yo soy ubico ta febrero ña nania ñu kanda no sa chilara nania pueblo en movimiento cha sa inglés la nania move y película sa we si Ana we taba kunjego ña nisi kini ba ña ko ña ni vi ñu yo soy ubico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. No sé, el que quisieras también dar unas palabras de conclusión. Pues yo siempre quedándome pensando, ¿no? Porque me toca la última palabra. Y ya no quiero tener la última palabra, siendo blanca privilegiada desde todos mis privilegios. A pesar de una historia pues también muy individual de vida, ya no quiero tener la última palabra. Pero me tocó, así que la voy a aprovechar para saludar a mis compañeros, Juan Antonio Méndez, el cinefotógrafo de la película, al productor Humberto Gómez, y a las y los protagonistas de Kuxlihal, que son los más grandes, los admiro muchísimo. Entonces, esas serían mis palabras. Gracias. De acuerdo. Igual no es la última palabra, esa me va a tocar a mí, que es despedirme y despedir esta sesión. La verdad es que les agradezco inmensamente su confianza y la sinceridad con la que hemos conversado pues estos temas que yo creo que son muy importantes y bueno, de los que habrá que seguir hablando, ¿no? Mucho tiempo porque están lejos de ser resueltos. Sin duda son temas importantísimos para nuestra sociedad contemporánea. Tenemos que saber abordarlos con toda la seriedad y el rigor necesario y con toda la sensibilidad también. Yo creo que el cine en ese sentido es una herramienta fundamental y me alegra pues la compañía de estos cineastas en este pequeño foro. Estaremos muy atentos a sus próximas películas y bueno, nada, invitarlos a que vean las películas de todos ellos en la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, por participar. Norma, Elke, Litaí se nos fue, pero Nute, Nicolás, gracias de verdad por su confianza y nada. Nos seguimos viendo, ojalá fuera en el cine, pero pues de momento no se puede, así que esperemos que encontremos otros foros pronto. Cuídense mucho y muchísimas gracias.